ruidos en la noche, extrañas sombras, sucesos extraños. Te invito a escuchar estas historias que de seguro te acompañarán en tus sueños o quién sabe, en tu vida diaria. Esto es Miedoterapia. Mientras crecía, siempre mi abuela me contaba esta historia, que acerca de una semana antes de que naciera, ella y mi abuelo invitaron a mis padres para cenar. Ellos vivían a unas calles de ellos, así que esto era cosa común. Mientras preparaban todo para comer, el teléfono sonó justo antes de sentarse. Mi abuela atendió, y el hombre al otro lado del teléfono preguntó por Annabel, que resulta que fue el nombre de mis padres que recientemente eligieron para mí. Y este es un nombre no tan común, especialmente en New Hampshire, que en esa época todas las personas le ponían el nombre de Jessica a sus hijas. Y si ves estadísticas de ese tiempo, algo entre 1 y 29,000 personas se llamaban Annabel. Así que, sí, muy poco común. Mi abuela rió y dijo: ella no está lista aún. Prueba en una semana más, así que dame tu número para que te llame en una semana. El hombre dio su número, así que ella lo anotó, solo para hacer una broma a mis padres para recordar. Pasó el tiempo y yo nací, y fui felizmente llamada Annabel. Mi abuela, por alguna razón, guardó el número que había anotado del hombre que llamó aquella noche. Lo almacenó en un álbum de fotos que pronto se llenó de mis fotografías. Ella amaba contar esta historia, así que la escuchaba varias veces mientras iba creciendo. Así pasaron 25 años hasta esta noche, literalmente esta tarde. Y estaba visitando a mis abuelos con mi prometido, y empezaron a ver esos viejos álbumes de fotografías para mostrarle cómo era yo de bebé. Y ese papel estaba ahí. Mi abuela lo toma y felizmente empieza a hablar de la historia, que él nunca había escuchado antes. Y esta era la primera vez que conocí a mis abuelos, ya que vivíamos muy lejos de ellos, y preguntó si podía ver el pedazo de papel, y su cara se vuelve blanca. Él dijo: este era mi número de teléfono mientras crecía en mi casa, con mis padres, y bueno, mi prometido es de Virginia, y mi familia es de New Hampshire. No es que nuestras familias se conocieran, aunque sea vagamente, hace 25 años. Él es 2 años mayor que yo, así que él ya había nacido cuando se hizo la llamada a la casa de mi abuela. Él había vivido en la misma casa desde que nació hasta que se fue a la universidad, y el número de teléfono era definitivamente el de su casa, cuando se realizó hace 25 años atrás. La única conclusión que pudimos sacar es que su papá había marcado mal cuando buscaba a alguien llamada Annabel, y pasó justo que la coincidencia que lo hizo llamar a la casa de mis abuelos. Lo triste y un poco frustrante de la historia es que su padre había fallecido el año pasado, y ni siquiera pudimos preguntarle si recordaba tal hecho. Mi familia ha vivido en la misma casa por más de 35 años. Tenía 12 cuando mi abuela se vino a vivir con nosotros. Después de que mi abuela había fallecido, ella andaba en sillas de ruedas y necesitaba siempre cuidado, así que tuvimos que instalar un ascensor en la escalera principal. Era una plataforma de metal asegurada a un riel, con un motor eléctrico que le daba potencia, y yo estaba fascinado con ese ascensor y su instalación, no solamente por la posibilidad de ser un parque de diversiones para un chico pobre, sino que todo el proceso de hacer hoyos con un taladro, en las escaleras, el concreto, el pegamento y las sujeciones para el riel, eso me inspiraba a ser un ingeniero. Inmediatamente quedó claro que mi abuela necesitaba más cuidados del que nosotros le podíamos proporcionar, inclusive con la atención de una enfermera mientras nosotros estudiábamos e íbamos al trabajo. Se quedó solamente un mes, hasta que se tuvo que llevar a una instalación para cuidados. Ella murió unos meses después, y el ascensor se transformó en un símbolo de duelo y la inhabilidad de mis padres para cuidar de ella. Y cuando me pillaban subiéndome a ella por diversión, mi mamá no me gritaba, solamente se me quedaba mirando con sus labios a punto de llorar, y se iba adentro de su habitación. Y eso me daba la sensación de culpa. Eso era mucho peor que cualquier castigo que me podrían dar. Y nunca más me subí nuevamente. Y pronto, mi padre la mandó a remover con un costo mayor que el debido.
Esto era depresivo en bastantes niveles, ya que había quedado remanentes de las escaleras, unas sujeciones oxidadas en forma de cruz, con un pequeño anillo de pegamento que rodeaba cada una. Y recuerdo frotarlas con mi dedo cada vez que me sentaba en las escaleras cuando estaba con mi primera novia, para tratar de ganar valor al besarla. Y el próximo año, esas sujeciones se habían ido. Ningún círculo oxidado o nada. Asumí que mi padre las mandó a parchar para que sí mi mamá no las tuviera que ver. Nunca pude entender cómo hicieron un trabajo tan perfecto. Así que le tuve que preguntar a mi padre. Él me miró de la manera más extraña que pudiera imaginar. Su cara fue de la duda, asqueado, a enojado, y empezó a hablar con ese tono calmo que odio. Me dijo que no bromeara acerca de mi abuela de esa forma, de lo cual como mi madre se vendría abajo si es que me escuchaba hablar lo que dije. Me preguntó si tenía problemas en la escuela, y asumió que trataba de impactarlo para obtener atención. De acuerdo con mi padre, mi abuela jamás se mudó con nosotros. El ascensor nunca fue comprado ni instalado. Mi abuela fue de su casa a una instalación de cuidados, después de que mi abuelo murió. Una foto de ese tiempo no mostraba ese ascensor. Miré la escalera y no habían hoyos o remanentes de hoyos. ¿Y qué hay acerca del dinero que gastamos, que costó miles de dólares, más los gastos de retiro? Todo eso costaba casi lo mismo que nuestro auto familiar. Y si no lo gastamos, ¿aún está ahí? Y si miro las transacciones banco de mi padre, ¿mostraría los ahorros de emergencia que gastamos? Este fue el mayor gasto que hemos hecho fuera de nuestra casa o auto. He buscado en foros de errores en la Matrix, pero todos suenan fantásticos. No puedo escribir las cosas que pasaron. Mundos cambiantes, memorias falsas. Cuando mi abuela se vino a vivir con nosotros, es ahí donde perdí mi inocencia. Vi pañales para adultos, vacinicas secas. Pasé de ser un chico extrovertido que le gustaba hacer travesuras a un adolescente introvertido que vio cómo horriblemente termina la vida. Y esa fue la primera vez que vi a mis padres fallar en algo, transformándose en humanos ante mis ojos. Hacer llorar a mi madre como lo hice fue descorazonador. ¿Qué rayos está pasando? ¿Estoy completamente loco? ¿Así es como uno se vuelve loco? ¿Todo esto es una invención de mi mente? Y si no lo es, esto lo mejorará. Toda la vida mi madre y yo, de alguna forma, hemos estado conectados mentalmente. Pequeñas y extrañas cosas, como por ejemplo cuando iba a comprar mercadería, y yo me quedaba en la casa pensando que quería unos pasteles de canela, y al pasar el tiempo, ella regresaba con pasteles de canela. No fue solo un incidente aislado, sino muchos de estos. Mi familia se refería a este tipo de cosas como conexión mental. Por ejemplo, mamá fue a la tienda y yo quería unos dulces y ella los trajo. Debí avisarle con mi mente o algo así. En otra ocasión, cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, mi papá se estaba afeitando su barba, que la tenía hace mucho tiempo, como una sorpresa para mi madre. Pero era un secreto, así que lo dejó para el último momento. Mi mamá llegó a casa y él aún estaba terminando. Mientras yo estaba sentado a su lado en el baño, me dijo que fuera a ver y la distrajera un poco mientras él terminaba. Llegué a saludarla y ella me tomó y me miró a los ojos y me dijo, tu padre se acaba de cortar la barba. Y tuve que aparentar que estaba sorprendido. Estaba devastado pensando que en alguna forma lo había traicionado haciéndoselo saber. No es mi culpa que nos pudiéramos leer nuestras mentes, pero tal vez todo es por coincidencia, quién sabe. Pero la historia principal fue un incidente, al cual mi padre nunca olvidará. Yo tenía alrededor de 8 años, mi hermana 10. Mi hermana y mi mamá fueron a hacer unos quehaceres en el auto de mi madre, y yo estaba sentado fuera de la puerta del garage, jugando con tierra mientras mi papá reparaba algunas cosas. Después de un tiempo, mi papá me miró y dijo para sí mismo, bueno, ha pasado algún rato desde que tu mamá y tu hermana se fueron. Me preguntó qué es lo que está tomando tanto tiempo. Ni siquiera me di vuelta para mirarlo, y casualmente le dije, están bien, papá. Están en el hospital. Mamá llamará pronto, pero no te preocupes, ya que están bien. Mi padre quedó parado ahí, mirándome como alrededor de 30 segundos, y el teléfono suena dentro de la casa. Era del hospital. El auto de mi madre fue chocado, y mi mamá se rompió la muñeca, y mi hermana resultó ilesa. Mi papá quedó con la boca abierta. Me miró como si fuera un alien.
Pienso que fue una experiencia rara para él, y nos subió a mí y a mi hermano en su auto, y fuimos a ver a mi madre y a mi hermana. Y claramente recuerdo cómo sabía esa información. Hubo una luz en mi cabeza como si una película fuera depositada ahí, y cómo era el hospital, etcétera. Y de pronto sabía toda esa información en un instante, casi como fuera descargada en mi cabeza. Nunca había estado en ese hospital en mi vida, y cuando llegamos era idéntico al que había visto en mi cabeza. ¿Error en la Matrix? ¿Quién sabe? Y he tenido un montón de esas experiencias raras. Esto pasó hace años, cuando iba a las clases necesarias para sacar mi permiso de conducir. Las clases eran de varias sesiones, de 3 horas cada una, y eran hechas en un centro comunitario local. Era justo antes de las clases nocturnas, y diría que alrededor de las 7:30 de la noche. Y la sala de clases es grande, así que las mesas y las sillas estaban puestas en forma de U, y las bancas estaban de espalda, así que todos estamos dando a la pared. Y una de las paredes está compuesta por ventanas, y resulta que era la pared a la que yo le daba la espalda. Y estábamos en la mitad de la clase, aprendiendo la técnica apropiada para introducirnos en una carretera. Y el profesor estaba al medio dibujando los caminos en la pizarra, y cuando de repente escuché una ventana romperse, seguido por el mayor ruido y pitido en mis oídos, y al mismo tiempo alguien había azotado mi cabeza contra la mesa con una increíble fuerza. Y la cosa más asombrosa fue cuando mi cabeza se azotó contra la mesa. No lo sentí, de hecho no sentí nada. Mi cabeza estaba liviana, pero por alguna razón no podía mover ni un músculo. Se sintió como si mi cuerpo entero fuera amarrado a ese lugar mientras todos en la clase gritaban y escuchaban el sonido de las sillas siendo movidas mientras la gente pasaba por el lado. Y escuché a algunas personas vomitando en el piso, y todo ese tiempo miraba la mesa blanca que ahora estaba manchada por restos de sesos y sangre. Quería gritar, pero nada salía de mi boca, y entonces en un instante estaba de vuelta. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por un pequeño pitido en mi oído, e inmediatamente me dio vuelta para ver las ventanas y aún estaban intactas, y el profesor recién empezaba a dibujar en la pizarra. No hace falta decir que no dormí bien esa noche, y estaba jodidamente seguro de que no me iría conduciendo en el auto de mi madre cuando ella me viniera a buscar. Hola a todos, lo prometido es deuda, aquí me tienen subiendo videos nuevamente. Muchas gracias por darse el tiempo de escuchar mis historias. Próximamente estaré más activo, subiré más videos y no se olviden de darle like, comenten, compártalo con sus amigos si lo encuentran interesante. Y ahora empezamos con los saludos. Un pequeño saludo a mi querido suscriptor King Dungeon. Así que saludo a él y nos estamos viendo en la próxima video. Adiós.